Y les digo que para nosotros, para quienes ejercen la responsabilidad del gobierno, son muy difíciles de llevar adelante, mucho más de lo que ustedes imaginan. Contar con las opiniones especializadas de cada sector de la justicia es absolutamente importantísimo. Tan importante que, pese al mal clima, he volado hasta aquí para estar y para pedirles que sigan no solo haciendo este tipo de jornadas, sino trabajando en aras del derecho del trabajo. Algunas veces discutíamos con Oscar Pozzolo sobre el diseño o el perfil de Amatraba en relación a la política judicial. Y la verdad que sería un desperdicio enorme tener una asociación de tanta antigüedad, de tanto prestigio y compuesto por la especialidad del trabajo si el gobierno no fuera lo suficientemente hábil como para poder lograr de algún modo articular permanentemente con este tipo de asociaciones especializadas del derecho y de la justicia para poder aprender, tomar y usar las cosas más valiosas que surgen desde el seno de los propios jueces que tienen el cotidiano devenir del trabajo arduo, difícil y complejo que es en la justicia. Y la verdad que cada vez que está este tipo de jornadas y recibimos las grabaciones o las conclusiones, nos llena de orgullo, porque además esto significa que no hay ningún modo de poder progresar en la construcción de políticas de la justicia sin contar con los actores fundamentales que son aquellos que todos los días la sufren, la trabajan y ven cómo el sistema judicial puede o no colapsar, puede o no mejorar. Y no hay mejor opinión que los propios especialistas. Así que yo creo que es importante también empezar una nueva agenda, y las dejo desde ya invitados a Amatraba, en una nueva agenda de acá en Miras al Futuro, de un trabajo conjunto, para poder construir tal vez nuevas herramientas. Y yo arriesgo que los voy a invitar, no dentro de mucho tiempo, para empezar a discutir y enriquecer esa ley que hoy le hacemos un homenaje y que hemos escuchado en algunos opinadores que no son específicamente expertos en derecho, que habría que construir nuevos modelos para tener una mejor respuesta. Yo creo que el modelo que se ha construido con la ley del procedimiento laboral es un modelo extraordinario, lo ha dicho recién el presidente de la asociación, pero también es cierto que podemos discutir una modernización, discutir, incorporar algunas cuestiones, y esa discusión, como siempre lo hemos hecho, la vamos a hacer en el seno del debate y del enriquecimiento común. Jamás este gobierno va a tomar una decisión de política judicial que sea en consulta y que sea pensada, que se hace para los demás y que es bueno para los demás porque uno cree que es bueno para los demás. Yo siempre digo que cuando un funcionario público cree que sus deseos son necesidades, es cuando empieza el final de su gestión. La verdad, las necesidades surgen de los operadores. Y el gobierno o el responsable político institucional de una cartera lo que tiene que hacer es articular, tal vez en algunos casos suavizar, moderar, pero nunca desviar del curso natural que tienen estos procesos de construcción de estrategias.